Comenzamos nuestra celebración del tercer domingo del tiempo de Adviento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, tus flaquezas y tus fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Juan, que es un texto que está cortado, así que vamos a escuchar el capítulo 1, versículos 6 al 8 y luego 19 al 28. Entonces son dos partes, una es 1, 6 al 8 y luego 19 al 28. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto: allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarles: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Esta es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tercer domingo de Adviento, y uno le cuesta pensar que el año se nos escurre entre los dedos y la Navidad llega, y el calendario como que corre rápidamente. Encima que justamente al tener la Navidad tan pegada al día siguiente, bueno, aquí tendremos una sola celebración, el día de Navidad a la tarde, un culto de canto de los temas navideños básicamente, lo cual nos da un Adviento también un poquito como recortado. Ahora, cuando uno mira el ciclo litúrgico, y claro, este año estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, o sea, estamos usando el leccionario, que el leccionario es la lista de textos de los domingos, y estamos usando el ecuménico, que ya es un trabajo conjunto de iglesias cristianas desde hace bastante tiempo atrás, en un esfuerzo de que, bueno, todas aquellas que quieran sumarse leen los mismos textos, o más o menos los mismos. Después hay algunas diferencias, después de mitad de año, ahí algunos siguen el complementario, que es el que seguimos nosotros, el más general, y algunas iglesias siguen el consecutivo, pero bueno, en general las lecturas del Evangelio son las mismas, pueden variar algunas lecturas a veces del Antiguo Testamento o de las cartas, pero el acuerdo de la lectura del Evangelio del domingo es así como lo englobante de estos leccionarios. Claro, entonces este año vamos a leer Marcos. Y Marcos, que dentro de lo que se sabe, porque esto es así, hoy se sabe una cosa, mañana se sabe otra. En lo que se sabe hoy, Marcos es el evangelio más antiguo, el más reciente. Tengamos en cuenta que en el Nuevo Testamento, la época que llamamos de la época del Nuevo Testamento, es decir, no había una Biblia como la que tenemos hoy en día. Eso es algo que se fue con el tiempo conformando.
Entonces, posiblemente lo primero que ha circulado eran las cartas de San Pablo, que también hay que ver que las cartas de San Pablo fueron escritas en general hacia, en ese primer tiempo, hasta, qué sé yo, el 40 y pico del primer año, así, de este tipo de calendario, pero en muchas de estas cartas son para comunidades específicas, entonces siempre hay que navegar un poquito entre lo que es cuestiones generales y cuestiones muy puntuales de ciertas comunidades que tenían sus dificultades, sus contextos, sus situaciones. Y bueno, a veces después, claro, esto se agarra 2000 años después y se trata de hacer recetas de vida para gente en el 2023 con problemas que a lo mejor eran de una comunidad en particular, en una época y en un lugar. Bueno, esto pasa. Entonces, bueno, navegamos en medio de esto y con tal vez el texto más antiguo, el de Marcos, donde una de las cosas interesantes es que no hay relatos de la infancia de Jesús. Se ve que esto fue una preocupación que vino después en las comunidades cristianas. No era un tema tan marcado de los primeros tiempos. En gran parte porque es muy posible que las primeras comunidades por lo menos tuvieron gente que tuvo algún contacto más directo con el círculo de Jesús, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, pero es cuando va pasando el tiempo y empiezan nuevas preguntas. Y un tema que está presente en la teología anterior, pero no desarrollada, es justamente la pregunta de siempre para la comunidad cristiana grande es, bueno, y al final de cuentas, ¿quién es Jesucristo? Y bueno, hay muchas respuestas. Jesús mismo en algún momento le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y finalmente ahí Pedro tiene una profesión de fe que es clásica. Bueno, ahora, ¿cómo esto se desarrolla? Entonces, bueno, ¿cuándo comenzó a celebrarse la Navidad? También es una buena pregunta. Y la línea general, que también hay otras, es que, claro, si uno mira lo histórico, bueno, en diciembre, digamos, climáticamente no es el mejor momento ahí en la zona de Belén para estar haciendo cuestiones de que haya, por ejemplo, pastores en los campos, es invierno. Ahora, el dato más antiguo que tenemos es del primer historiador, como se lo considera del cristianismo, que es Julio César Africano, que, aunque no habla de la Navidad, sí dice que el 25 de marzo es cuando fue concebido Jesús y es el anuncio del ángel. Y esto es lo más antiguo que hay. Entonces, bueno, pues hay otras teorías de que era justamente una cuestión de que los cristianos quieren tapar las fiestas del Sol Invictus de Roma y todo. Eso contradice un poco con lo que trae Julio César Africano, que es más antiguo. Pero bueno, la moda ahora es esa, y la historia de esto también son modas, ¿no? Las cosas van y vienen, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo navegamos en medio de todo esto? Pero para estas primeras comunidades, con el paso del tiempo, empieza nuevamente a circular con nueva gente, nuevas experiencias, la pregunta sobre quién es Jesús. Y entonces parece que esa frase de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, que conocemos, ¿no? Necesita como alguna vuelta más de explicaciones, porque también se daba dentro de cierto marquito conocido. Nosotros y nosotras en el Adviento traemos una cantidad de elementos que son de la tradición de la Escritura, lo que hoy en día llamamos Antiguo Testamento, que para la época era la Escritura, y Lutero mismo dice, la Escritura es el Antiguo Testamento, hoy lo tenemos todo mezclado. Pero Lutero en el siglo XVI dice, la Escritura es el Antiguo Testamento, dice, el Nuevo Testamento es una predicación. Para Lutero era un gran sermón sobre cómo leer todas estas cosas desde el evento del Cristo. Hoy tenemos una hermosa mezcolanza de todo, ¿no? Y navegamos como podemos en medio de estas cosas. Pero la Navidad como venida está muy asociada
hasta en nuestros cantos, y cantábamos es un decir. El domingo pasado no teníamos aquí el servicio, lo tuvieron desde Caseros con el pastor Diego Alfaro, y el anterior, que fue el primero, teníamos Paul Fay tocando O Ben Emanuel, que es el himno número 1 del viejo himnario, bueno, eso debe ser siglo XII, donde hay conexiones entre la Navidad y la liberación de Israel esclavo en Egipto, ¿no? O sea, el pueblo que clama pidiendo ayuda, porque ni siquiera saben quién es su Dios, porque Moisés tiene que preguntarle. Después, así como Moisés está con la zarza ardiente, dialogando con Dios y medio que está tratando, como cuando uno no se acuerda el nombre de alguien y sigue la conversación en la expectativa de que le van a dar una pista, y como Dios no da ninguna pista, no le queda otra que preguntar, bueno, y yo les tengo que ir a decir que Dios me ha hablado, ¿y de parte de quién le digo? O sea, no se sabe, pero se clama pidiendo ayuda por toda la situación que están viviendo, de esclavitud, de injusticia, de opresión, de toda la lista que ustedes quieran colocar, y Dios responde. Entonces, ¿qué pasa con la lectura cristiana? La lectura cristiana coloca la venida del Mesías dentro de toda esta tradición, pero sin perder esto. Es decir, ven Señor prometido, es decir, es el Adviento. Ahora, ¿por qué? Ven Señor prometido porque el mundo, el pueblo, o sea, la comunidad espera que Dios intervenga en la historia de alguna manera. Y en Cristo creemos, nuestra fe, que es la intervención central. Y esto es lo interesante del cristianismo. Dios asume la historia humana. Después hay cuestiones teológicas bellísimas detrás, complejas, que la gente dice, bueno, pero eso es del siglo III, de todo, sí, pero es la base. Y cuando uno pierde esas bases, termina en cantidad de cosas que termina escuchando hoy en día, que después terminan en otras peores. Porque finalmente la base que se fue trabajando, y con muchas peleas internas, porque tiene que ver entonces cómo entendemos el mal, cómo entendemos la responsabilidad nuestra o no, tenían que ver con quién es Jesucristo. Y para el desarrollo de la comunidad de fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, es también Dios. El pedacito que no leímos hoy del Evangelio según San Juan, que es la introducción, ya que nuestro texto de hoy lo que nos quiere llevar a que la verdadera luz es aquella que es Jesús, el Cristo, y el Bautista está diciendo, miren hacia allá. Hay un sermón bellísimo de San Juan Crisóstomo en Santa Sofía, estamos hablando de los primeros siglos, donde San Juan Crisóstomo está predicando a la tardecita en Santa Sofía, y mientras tanto los sugieres comienzan a encender las luces, claro, que eran lámparas de aceite, ¿no? Entonces la gente empieza a mirar, y entonces San Juan Crisóstomo dice en el sermón, así como nuestra vista se extravía ante las luces alrededor que llaman nuestra atención, así también nos extraviamos de mirar a la verdadera luz, que es Cristo, lo que trae hoy nuestro texto. Entonces, claro, ¿cómo entonces enfocar la Navidad, la luz que viene, con la historia, los acontecimientos, la antigua historia de Israel, que para el cristianismo se realiza en Jesús, que celebramos su nacimiento? Bueno, en estas fechas, lo podríamos hacer en otras, pero lo celebramos aquí, porque la historicidad del calendario no es el centro, sino celebrar que Dios asume, así como las viejas formas paulinas, inclusive, la carne, lo humano, pero no el peligro de decir lo humano abstracto, sino la carne, el cuerpo, lo que sufre, lo que vive, lo que todos los días está en lo cotidiano del mundo. Un Dios que está y que justamente, algo que conversamos al principio, acepta lo humano como carne, como lo que es, y no pone otra condición. Y no son abstracciones, o sea, esta es la gran diferencia. Por eso, destruir el cristianismo siempre pasa por tratar de hacer cuestiones entelequias y abstracciones.
Y la fe cristiana tiene que ver con qué le pasa a las personas concretas, al cuerpo de la gente, a cada uno y cada una. Dios que asume el cuerpo humano tal como es. Después, claro, hay problemas porque entonces, pero bueno, vienen los moralistas a decir, bueno, no, pero perfecto. Bueno, eh, eso es una imposición moralista. Es decir, no Dios que asume las cosas simplemente como somos. Y a partir de ahí, Dios transforma nuestras vidas y la historia. Y esto se da en la vida humana. Lo que hemos a veces hecho es convertir todo esto en celebraciones lindas, pero a veces perdemos justamente lo que Dios hace, que es conectarse con lo que le pasa a las personas. Entonces, lo convertimos en celebraciones, lo cual no es que hay que condenarlo, porque después uno encuentra cantidad de cosas condenatorias en el Facebook y cosas así. La Navidad es Cristo y no es lo otro. Bueno, tampoco es para salir a condenar todo lo otro. Porque claro, entonces están los que condenan por un lado y los que condenan por otro. Y vivimos, bueno, para la mano un poco, decir, bueno, pero ¿dónde sí perdemos el rumbo? Es cuando perdemos, y no es un problema de las celebraciones de Nochebuena, es un problema de todos los días, cuando Dios deja de tener sentido en la vida cotidiana y con lo que le pasa a la gente. Este año las iglesias, por ejemplo, la iglesia luterana, Navidad, que es la iglesia luterana de la ciudad de Belén, no va a tener celebración navideña. O sea, la iglesia va a estar abierta para que la gente pueda ir a orar. Pero tengamos en cuenta que la gente que está siendo bombardeada en la zona, una buena parte son cristianos y cristianas. Y uno recibe de parte del pastor de Belén, porque en las noticias salen algunas cosas. Bueno, en estos días que salió sí una noticia sobre alguien, un diplomático, pero ahí mismo 3 mujeres cristianas que se habían refugiado fueron asesinadas por francotiradores. Entonces uno dice, claro, las noticias llegan a lo que es más interesante. Las iglesias han sido destruidas, la gente se refugió en las iglesias y fueron aplastados por los escombros. Y entonces perdemos de vista la Navidad concreta en la vida de las personas. Y aquí es donde hay que poder navegar entre decir, bueno, ¿cómo hacemos cuando celebramos? Porque celebramos la Navidad, Cristo ha venido, pero cuando esto pierde la dimensión de todos y todas los y las inocentes que sufren, que no es nuevo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Herodes cuando se entera? Bueno, la matanza de los inocentes. Es decir, si uno mira esto dentro de la historia cristiana, va a ver que la Navidad tiene que ver justamente con un mensaje que sacude los poderes del mundo. ¿Por qué? Porque justamente la Navidad es un mensaje que iguala las necesidades y los sufrimientos de los seres humanos. Y eso es algo que quienes manejan poderes no les interesa. Quieren respuestas dogmáticas, como en el texto de hoy, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y si no eres el Mesías, o sea, tienen su checklist, los de nuestro texto de hoy. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no entra dentro de nuestra cajita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y uno dice, es parte, y las tradiciones que hay ahí también presentes. Es decir, dentro de la historia, todo esto que uno trae. Hoy nos acercamos, o mejor dicho, la Navidad se acerca a nosotros. Dios asume la absoluta humanidad en Cristo y asume el sufrimiento especialmente de toda la humanidad como personas de carne y hueso. Este es el gran salto del cristianismo, el tema del cuerpo.
que por ahí es distinto de otras tradiciones que tienden más hacia la espiritualización. Nosotros también tendemos esto, ¿no? Los relatos de los evangelios, ahí al final de Lucas y todo. ¿Por qué miran al cielo? Dice el ángel. Vayan y hagan lo que tienen que hacer. Dice, Jesús va a volver, pero ahora ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer. Anunciar al mundo que hay otras posibilidades y que hay esperanzas de un mundo diferente y que los poderes de nuestro mundo no tienen la última palabra. Esto es Navidad. Y uno mira la situación particularmente en el cercano Oriente, pero en general en el mundo, y dice, bueno, celebramos en función de un mundo diferente. Ahí está el sentido de la Navidad. Vamos a estar leyendo Lucas este año para Navidad, porque claro, Marcos no tiene relato navideño. Y nosotras celebramos, dice, qué lindo el pesebre, qué lindo esto. Claro, un chico que nace en un gallinero, ¿no? Y olvidamos lo dramático. Pero Dios se hace cargo de lo humano en función de transformarlo. Y ahí está el mensaje nuestro también de Adviento. Nosotros y nosotras somos embajadores y embajadores de este anuncio de justicia, de paz y de esperanza en un mundo tironeado por los poderes de turno. Que así sea. Amén. Oh Mesías prometido, ven tu pueblo a redimir. Dios escucha su gemido y no tardes en venir. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Enviado por el Padre y testigo de su amor, desde el cielo descendiste a traernos su perdón. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud. Hoy venimos a ofrecerte todo nuestro corazón, ser testigos tuyos siempre es nuestra única misión. Ven, Señor, a confortarnos, ven a ser nuestra salud. Ven, gran Rey, a liberarnos de tan dura esclavitud.